En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de Cinnamon Roll. Es súper lindo, súper fácil y necesitamos muy pocos materiales. La lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción de este video. Y las medidas de este llaverito son de 5 centímetros aproximadamente, utilizando estambre y gancho de 3 milímetros. El patrón escrito de Cinnamon Roll y los otros personajes de Sanrio que ya hicimos ya están disponibles para los miembros del canal, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Juntamos ambos extremos y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. Para esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Y de aquí podemos continuar tejiendo en espiral. Sobre el primer punto haríamos un punto bajo directamente, o como yo cerrando la vuelta haciendo un punto deslizado, cadenita y punto bajo sobre el primer punto. Cualquiera de las opciones está bien, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto bajo y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos haciendo 3 aumentos. Y hacemos 6 puntos bajos. Repetimos 3 aumentos. Y 6 puntos bajos, para tener 24 puntos al final. Hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Y continuamos con un punto bajo y un aumento, repitiendo 3 veces.
Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 30 puntos. De aquí vamos a continuar con 6 vueltas de 30 puntos bajos para ir formando la cabecita. Terminando las vueltas vamos a continuar con un punto y una disminución, repitiendo 3 veces. Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto y una disminución 3 veces y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos. Continuamos con una vuelta de un punto y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos la pieza. Y terminamos con 8 disminuciones. Cortamos y cerramos. Y con una aguja para estambre vamos a pasar la aguja por el centro de los últimos puntos que hicimos para tomar solamente la hebra del frente, de esta forma. Jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda la cabecita. Para las orejas en color blanco vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos.
Y continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 8 puntos a 16. Cerramos el anillo mágico y hacemos 4 vueltas de 16 puntos bajos. En esta vuelta continuamos haciendo 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 14 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 14 puntos bajos. Seguimos con 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos. Y terminamos con 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Cortamos y cerramos, rellenamos, y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Las orejas las vamos a poner entre la vuelta número 3 y 4 a los lados de la cabeza. Ahora con fieltro o tela color azul vamos a hacer unos óvalos pequeñitos para los ojos y los vamos a colocar entre la vuelta número 9 y 10, dejando 7 puntos de separación entre los ojitos. Ahora para la boquita vamos a colocar alfileres de esta manera. Por la parte de abajo de los ojitos, por esta misma línea, vamos a colocar 3 alfileres, dejando un punto de separación entre cada uno, y en la fila de abajo, en el huequito que quedó entre los alfileres de arriba, vamos a colocar 2 alfileres, de esta forma. Ahora con estambre de color azul del tono más parecido al de los ojitos, vamos a pasar la aguja por el primer alfiler y de aquí vamos a pasar el estambre por abajo del alfiler, por arriba, por abajo y por arriba.
Y así se nos va a formar la boquita de Cinnamon Roll. Vamos a pasar la aguja por donde tenemos el último alfiler y sacamos por el alfiler del centro. Por el mismo punto volvemos a pasar la aguja y lo sacamos por uno de los otros alfileres de abajo. Pasamos la aguja de nuevo por el mismo punto y la sacamos por donde tenemos el otro alfiler. Por último volvemos a pasar la aguja por ese mismo punto y así nos queda la boquita. Por último, con rubor o sombra rosa pintamos las mejillas. Ponemos el llaverito. Y listo, hemos terminado nuestro llavero de Cinnamon Roll. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y qué otro personaje te gustaría que hiciéramos. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su llaverito de Cinnamon Roll. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la descripción de este video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.